Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan y me ven bien? Disculpen, yo me había equivocado, entré a otra aula. ¿Sí me escuchan y me ven bien? Díganme, chicos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan Sí y se me ven escucha, bien? profesor. Gracias. Discúlpenme, yo me he equivocado en el aula, me fui a otra aula. Y por eso que estoy entrando tarde. Muy bien, listo. Déjenme tomar una captura y empezamos rápidamente la clase número 6. La primera parte de la clase número 6. Estoy guardándolo. Clase del miércoles 6. Ya. Aula 134. Muy bien, aula 134, ya está, ya lo guardé. El día de hoy vamos a hacer la primera parte de la clase y el día de mañana lo complementamos con la teoría conductista del aprendizaje. Déjenme ponerlo en otro modo para que pueda yo escribir. Este tema es un tema clásico para lo que es el ciclo ordinario. Es un tema clásico del ciclo, perdón, de examen de admisión. Entonces, por eso que hay que prestar mucha atención porque constantemente venían preguntas, sobre todo del enfoque conductista. Y en el temario de la OCA se señala pues que en tema de psicología tenemos el tema de aprendizaje. Pero como tenemos en la psicología muchos enfoques teóricos, en este caso también vamos a verlo en dos partes. Vamos a empezar con el enfoque conductista el día de hoy y mañana el enfoque cognitivo. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque según el horario que yo tengo, el día de mañana nos toca 134, me parece que esa es la primera hora, ¿cierto? Y hemos visto de que, sí, pues acá está, día jueves. Martes, miércoles, jueves. A ver, vamos a ver el horario, confirmando para que no haya problemas. Jueves. Sí, pues tenemos a las 8 de la mañana. Y acá son 49 estudiantes hasta 50. He visto que han estado conectados y he visto que en la clase pasada no estaban conectados todos los estudiantes. Por eso que tengan mucho cuidado porque el tema de mañana, que también es aprendizaje, pero el enfoque cognitivo, es muy importante para el examen de admisión. En el caso del enfoque conductual, vamos a estudiar, ya sabemos que el enfoque conductista tiene como objeto de estudio la conducta, algo que se puede observar, algo que se puede manipular, algo que se puede observar. Entonces, por eso decimos que cuando estudiamos psicología, para explicar un fenómeno como aprendizaje, como la inteligencia, como, por ejemplo, el concepto de la psicología, hay muchas teorías y enfoques. Y en este caso vamos a ver la teoría del enfoque conductista, ¿ya? Sobre lo que es aprendizaje. Acá en este ejemplo tenemos expresado lo que es aprendizaje. Por ejemplo, esta señorita tiene temor a las tarántulas. Tiene temor a las tarántulas. Este señor, por ejemplo, ha ganado un premio y ahora como ha ganado un premio, le motiva a que quiera apostar su sueldo completo. ¿Y por qué crees que realizan estos actos? ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué este señor está tan dispuesto a arriesgar todo su sueldo, ¿no? En un juego de azar? Entonces, eso se va a explicar con la teoría conductista del aprendizaje. Vamos a ver la teoría conductista del aprendizaje que va a explicar por qué unas personas aprenden de esta manera. Aprendemos a tener miedo. ¿Por qué aprendemos a tener miedo? Entonces, eso lo va a explicar la teoría conductista. Aprendemos a apostar. Y eso también lo vamos a ver con la teoría conductista. Este es el temario del día de hoy, la teoría del condicionamiento clásico dentro de... Profesor, se apagó su micrófono. Ah, ya, disculpen. ¿Ahí está bien? Ya está. Muy bien. Entonces, dentro de la teoría del enfoque conductista habíamos mencionado que vamos a estudiar a dos autores del condicionamiento clásico, Iván Pavlov y John Watson.
y dentro del condicionamiento operante instrumental a Skinner. Son diferentes ambos condicionamientos, pero lo vamos a entender cuando veamos la teoría. El día de mañana, a primera hora, vamos a ver como 4 hasta 5 teorías cognitivistas del aprendizaje. Si acá me dice que el aprendizaje se da por una forma diferente, acá dirá que el aprendizaje se da por otra forma. O sea, es un contrapuesto a lo que plantea el enfoque conductista. Aprender. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos para el enfoque conductista cuando hay un cambio en mi conducta o en mi comportamiento. Y para el enfoque cognitivo aprendemos cuando hay un cambio en mis procesos mentales o cognitivos. Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Estamos claros? Escríbame cualquier cosa al chat. Allá sí. Voy a poner el chat mejor. Ahí está. Muy bien. Me han escrito Brigitte, Andrea y Giovanna. Y también Carlos. Listo. Muy bien, empezamos. Entonces, ¿qué cosa es el aprendizaje para el enfoque conductista? Vamos a empezar con el enfoque conductista. Ojo, ya mañana vemos el enfoque cognitivo. Empezamos con el enfoque conductista. El aprendizaje es un cambio en mi conducta. O si no, es una adquisición de nuevas conductas. Porque hemos dicho que el enfoque conductista, su objeto de estudio es la conducta. Este cambio es producto de ¿qué? ¿Por qué yo tengo un cambio en mi conducta o he adquirido una nueva conducta? Porque yo he practicado o porque tengo más experiencia. Por ejemplo, yo no sé manejar un auto. Entonces yo tengo que aprender conductas para manejar un auto. Cuando ya llegué a aprender una conducta para manejar, en este caso conducta para manejar autos, entonces eso es una permanencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque si yo dejo de practicar, entonces ese aprendizaje que yo he tenido lo puedo olvidar. Lo puedo olvidar. Y eso también vamos a ver posteriormente qué cosas se lo olvido. Entonces, el aprendizaje para estos señores conductistas que tienen como objeto de estudio algo que se puede observar, que se puede medir, que se puede incluso modificar, que es la conducta. El aprendizaje es un cambio o adquisición de conducta producto de la práctica o la experiencia. O sea, ¿cuándo aprende una persona? Cuando hay un cambio o adquiere nuevas conductas. Eso es aprendizaje para estos señores. Y acá tenemos que no son aprendizajes. Número 1, el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, las conductas que expresan que una persona ha consumido sustancias psicoactivas, como por ejemplo el alcohol. Si hay una persona que es tímida, que es reservada, por ejemplo, sí, gracias por la pregunta, Sebastián. Ahorita respondemos a la pregunta, Sebastián. Cuando una persona es tímida o reservada o muy callada de repente, entonces esta persona, cuando consume alcohol, de repente en una fiesta, un evento, se le va a ver más conversador, se le va a ver más hablador, más conversador, más interactivo con otras personas, y eso se observa en sus conductas. Entonces yo puedo decir, aprendió a ser más sociable, a hablar más, no aprendió, sino que él está actuando conductas que son generadas por el consumo de sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol. Entonces, eso no es aprendizaje, no es que aprendió a ser más extrovertido, no. Eso es producto de consumo de sustancias psicoactivas. Número 2, debido a cambios maduracionales. ¿Qué pasó? Entonces, esta persona es un niño, ya ustedes saben cómo es la voz de un niño, y cuando entra a la adolescencia su voz va cambiando, se hace mucho más gruesa. No podemos decir que aprendió a hablar más grueso, sino que eso es producto de un cambio por la maduración, en este caso las cuerdas vocales, etcétera, ¿no? Entonces, no es que aprendió a hablar más grueso, no, eso es producto de un cambio maduracional. Y 3, no son aprendizajes los cambios en la conducta que se deben a enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson. El Parkinson. Una persona que tiene Parkinson, normalmente que es más en los varones, el Parkinson da más en los varones, empieza a tener movimientos así involuntarios de la mano. Y tú vas a decir, o yo puedo decir, aprendió a mover su mano. No, no es que aprendió a mover su mano, sino que eso es una conducta producto de una enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson. ¿Qué está viendo ahí? Hay un problema en los neurotransmisores, hay un problema en los receptores sensoriales de las neuronas. En los receptores de las neuronas y los neurotransmisores. Hay una carencia o hay un exceso que hace que la persona mueva involuntariamente su mano porque tiene Parkinson y no lo pueda controlar. No es que aprendió a mover su mano, sino que eso es producto de una enfermedad neurodegenerativa. Eso no es aprendizaje, ojo, no es aprendizaje.
Continuamos. Ahí está Camila, muy bien. Entonces, antes de responder a Sebastián, vamos a hacer, ahí está nuevamente reiterar, el aprendizaje para el enfoque conductista es un cambio en la Profe, conducta. eliminaron. ¿Perdón? Fue José. No. ¿Estoy escuchando algo por ahí? Hay un micro prendido. No, no lo veo. Muy bien. Continuamos. Entonces, la teoría conductista señala que el aprendizaje es un cambio en la conducta observable. Yo aprendo cuando hay un cambio en mi conducta y eso lo ven las personas. Aprendí a manejar porque ya me ven manejando, ¿cierto? Ah, aprendió a manejar, está manejando. Entonces, aprendió, eso es conductismo. Determinado por eventos y factores ambientales denominados estímulos. O sea, han habido estímulos, por ejemplo, que me han permitido aprender a manejar un auto. Por ejemplo, me enseñó un instructor, me enseñó los estímulos de los cambios por ejemplo, en las esquinas, cómo prender los luces para hacer una curva, etc. Entonces, son estímulos que me han permitido a mí aprender. Factores ambientales. Factores ambientales. ¿Qué cosa es aprendizaje conductista? Yo con el aprendizaje conductista aprendo a hábitos. Por ejemplo, a cepillarme los dientes ya se convirtió en un hábito. Actitudes también aprendo y muchas respuestas emocionales, como por ejemplo el miedo a las tarántulas. Esos son aprendidas bajo el enfoque conductista. Lo importante entonces es la conducta manifiesta y observable. O sea, para el conductismo, una persona aprende cuando se le ve conductas nuevas o conductas que ha adquirido. Eso es aprendizaje para el enfoque conductista. Ahora, y ustedes dirán, y Sebastián también preguntó, pero profesor, ¿por qué ponemos a Iván Pavlov dentro del aprendizaje conductista si el enfoque conductista fue fundado por John Watson? Por él fue fundado el enfoque conductista en Estados Unidos. Ah, es que John Watson, que lo vamos a ver ahora, acá está John Watson, hizo un experimento con el niño Albert usando la propuesta de Iván Pavlov que pertenecía a la reflexología. ¿Estamos de acuerdo? Iván Pavlov pertenece a la escuela de la reflexología, como lo planteó Sebastián, está muy bien, pero él diseñó un condicionamiento que es un modelo para aprender, un condicionamiento que se llamó condicionamiento clásico o respondiente, que lo vamos a estudiar ahora. Entonces, como él, que es de la reflexología, desarrolló un condicionamiento que se llamó clásico y que permitía que los animales y los seres humanos también aprendan, entonces lo ponemos dentro de lo que es conductista. ¿Por qué? Porque Watson cogió la teoría de Iván Pavlov, condicionamiento clásico, y lo aplicó a seres humanos. ¿Y Watson quién es? Watson es fundador del conductismo, pues. Entonces ya el condicionamiento clásico que lo generó Iván Pavlov dentro de la reflexología fue adquirida, asumida por John Watson, que pertenecía y fundó el conductismo. Ajá, sí, con la salivación de los perros, que ahorita lo vamos a explicar. Tenemos hasta la 1 y 5 nada más, ¿no? Listo. Entonces, ahí está el aprendizaje conductual, conductista, predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática de estímulos y respuestas. O sea, este aprendizaje se basa en estímulos y respuestas. Estímulos y respuestas. Ya está. Que puede ser clásico, Iván Pavlov, o que puede ser operante, señor Skinner. ¿No? ¿Qué cosa es condicionamiento? Ahí está el término. Se refiere al fortalecimiento de la conducta que resulta del reforzamiento. Cuando una conducta se da una conducta, y esta se refuerza, un estímulo agradable, por ejemplo, entonces estamos diciendo o hablando de condicionamiento. Por eso se llama condicionamiento clásico. Él hizo un experimento, Iván Pavlov, que era de la reflexología, ojo, pero estamos dentro del condicionamiento clásico, que él lo fundó. O sea, este concepto de condicionamiento clásico gracias a Iván Pavlov, que lo adquirió después John Watson, que era conductista. Este condicionamiento clásico permite explicar el aprendizaje de reacciones emocionales, denominadas también por asociación de estímulos. ¿Qué hizo Iván Pavlov? Se dio cuenta que, por ejemplo, en su laboratorio que él tenía en Rusia, que cuando el animal entregaba su comida, él empezaba a salivar. Y a la comida le llamó estímulo incondicionado, que es un estímulo natural. Natural, que generaba una respuesta natural, que es la salivación. Eso no está manipulado. Eso es como un reflejo natural innato, en este caso en el animal. Entonces, él le llamó estímulo incondicionado a la comida
Y a la salivación, respuesta incondicionada. Después, ¿qué hizo? Hizo un experimento, estaba en su laboratorio, cogió un estímulo neutro. Acá está. Este es un estímulo neutro. Ustedes lo aprendieron con el sonido de la campana, ¿no? Pero normalmente en la literatura dice que es un sonido de un diapasón. Ahí está el diapasón. Bueno, ustedes imaginen que también que puede ser una campana, no hay ningún problema. Entonces, ella se había dado cuenta que el animal salivaba ante el sonido, ante la presencia de la comida. Por eso que operó al animal en su hocico, en ambos lados, le puso unos tubitos, ahí está, unos tubitos para que mida la cantidad de saliva que el animal emitía cuando veía la comida. Y de acuerdo a eso, hizo el experimento, pues no, que ahora lo vamos a señalar. Cogió un estímulo neutro, acá está el estímulo neutro, un estímulo neutro, que no generaba ni una respuesta en el animal, no generaba salivación. O sea, hacía sonar el diapasón o la campana, como ustedes quieran, y el animal no salivaba, no salivaba, ¿ya? Es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque no me genera una respuesta. Listo. Luego, ¿qué hizo? Como se llama por asociación de estímulos, así se llama, asociación de estímulos, vamos a poner más bonito, ahí está, asociación de estímulos. ¿Qué hizo? Asoció el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Ahí ustedes lo están viendo. O sea, lo presentó a la vez el sonido del diapasón y la comida. Va a salivar por la comida, no por el diapasón. Pero lo hizo varias veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, en varios días. Dicen que en la 10ª oportunidad ya el animal, ante solo el sonido del diapasón, empezaba a salivar. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿este estímulo neutro es neutro cuando no me genera ninguna respuesta? Pero ya después de varias asociaciones, este sonido sí le generaba salivación. Y la pregunta es, ¿seguirá siendo neutro este estímulo? Ya no. Se convierte en estímulo condicionado. Acá está. Se convierte en estímulo condicionado. ¿Qué le daba una respuesta condicionada? O sea, es un estímulo manipulado, ya no es un estímulo. Apagué el sonido. Es un estímulo manipulado que le daba también una respuesta condicionada. Miren la comparación entre estos dos casos. Miren acá. Esto es algo natural. Estímulo incondicionado me genera una respuesta incondicionada. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, y acá, este estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada. Una respuesta condicionada. Por eso midió la cantidad de saliva. ¿Por qué? Porque quería ver la cantidad de saliva que se emitía en este caso, que es algo natural, no está manipulado. Y en este caso, que es algo que sí está manipulado. Pues acá sí está manipulado. Entonces, el animal había aprendido. Estamos en aprendizaje. Mediante condicionamiento clásico, que es mediante el método de asociación de estímulo, el animal había aprendido a salivar ante el sonido del diapasón o de la campana. Ese es aprendizaje, o sea, le habían condicionado a este animal y llegó a aprender a salivar ante el sonido del diapasón o el sonido de una campana. Y ahora, eso es de Iván Pavlov, acá está, Iván Pavlov, que pertenece a la reflexología. Pero ¿quién lo cogió? Lo cogió John Watson, acá está, John Watson, y lo aplicó a seres humanos, al famoso niño Albert, que si quieres saber más del niño Albert lo puedes ver ampliamente en internet, el caso del niño Albert. Lo mismo, un estímulo incondicionado, miren está, vamos, lo ponemos por acá. Lo mismo que hizo Pavlova, un estímulo incondicionado, buscó un estímulo incondicionado, que es un estímulo natural, que era el sonido de un martillo con una barra de metal, que hacía un sonido bien fuerte, un estímulo incondicionado, que le generaba en Albert una respuesta natural, que era el llanto. Lo mismo que hizo Iván Pavlov. Iván Pavlov lo vio esto en el perro. Estímulo incondicionado, comida, salivación. Respuesta incondicionada. Estímulo incondicionado, sonido de un fuerte de un martillo con una barra de metal. Respuesta incondicionada, el miedo.
Miedo. Es la respuesta incondicionada. Luego cogió un estímulo neutro. Ahí está el estímulo neutro. Que era una ratita, un roedor blanco. Ahí está. Que le mostraba al niño Albert y no le generaba ni una respuesta de miedo. No lo generaba. O sea, no tenía miedo a los roedores Albert. No tenía miedo. Incluso dice la historia que Albert permitía que juegue y con sus manitos que se suba la ratita por su brazo. ¿Y después qué hizo? Igual que él hizo acá. Asoció el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Acá está. Estímulo neutro. Lo unió, lo presentó a la vez junto con el sonido fuertísimo, que era el estímulo incondicionado. Albert va a llorar pues de miedo, claro que sí, llora por el sonido, no llora por la ratita. Pero como lo presentó varias veces, lo asoció varias veces, lo aparió varias veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, Albert, ante la sola presencia del roedor, ya tenía miedo y lloraba. Entonces, ese estímulo neutro se convirtió en estímulo condicionado, que le generaba a Albert una respuesta condicionada. O sea, le enseñó a tener miedo o fobia a los roedores. Claro que sí, pues, Andrea, está condicionado. Sí, pues, está condicionado. Entonces, todos los animales aprenden por condicionamiento. Los seres humanos también aprendemos. Ahí está, miren, Albert. Ahí está. Ahora, si tú ves, la teoría de Iván Pavlov también señala, en casos diferentes, no solamente un caso, déjenme ver, si no sé si lo han puesto a ustedes en el boletín, el término reforzamiento y el término extinción. Lo vamos a explicar en este caso, con el perro. Yo quiero reforzar esta conducta. O sea, el animal ya aprendió a salivar ante sonido del diapasón. Entonces, yo, para que siga salivando, cada cierto tiempo tengo que mostrarle también la comida, ¿no? Para que también salive, siga salivando. Pero ¿puedo extinguir esta conducta? ¿Quiero extinguirla? ¿Quiero que el animal no salive ante sonido del diapasón? Claro que sí se puede extinguir esa conducta. Se hace el sonido y no se le da comida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y el animal va a dejar de salivar menos, salivar menos, salivar menos, hasta que deja de salivar. ¿Se le puede eliminar este condicionamiento? Sí. ¿Cómo se hace? No mostrándole el estímulo incondicionado. Nunca más. Y igual en el caso del niño Albert, lamentablemente no se hizo. En el caso del niño Albert no se hizo. La idea era que también lo descondicionen, pero lamentablemente no se hizo. Y fallece, dice la historia, de una enfermedad, pero cuando ya era más grandecito, 3, 4 añitos. Esto fue antes de un año. Fallece y este niño Albert. Bueno, eso es antiético, ¿no? Pero lamentablemente en esa época se hacía ese experimento. Ahora sí entendemos por qué la teoría de Pavlov se usa o se estudia dentro del condicionamiento clásico, dentro de lo que es el conductismo. ¿Se dan cuenta? A ver, pero miren, nosotros los seres humanos también aprendemos los miedos o fobias que tenemos, estamos aprendiendo por condicionamiento clásico. Si tú tienes miedo, por ejemplo, a pasar por una esquina oscura, porque en una oportunidad en esa esquina oscura te asaltaron, entonces ese es condicionamiento clásico. Estás asociando estímulos. Estás asociando esa esquina con el miedo de ese asalto que tú has tenido. O sea, el ser humano aprende por condicionamiento clásico, sobre todo los miedos y fobias. Continuamos. Pregunta. ¿Por qué no le hicieron el experimento, Sebastián? No le hicieron experimento. Más bien le generalizaron su miedo. No solamente tenía miedo a los roedores, sino a todo animal que tenía sus pelitos, ¿no? Así como los roedores. Peluches, conejos. También le generalizaron su miedo. Creo que el niño estaba en un albergue, ¿no? Por eso que pues es un chico abandonado, un niño abandonado, lamentablemente. ¿Cómo podía dejar ese miedo? En este caso, es más difícil en el ser humano, pero le podemos aplicar lo que le aplicamos al perro. En este caso se muestra el estímulo condicionado, que es el sonido fuerte, pero nunca se le da comida y va a dejar salivar. En caso del niño Albert tendría que haber sido parecido, ¿no? Se le muestra al animal, va a llorar porque tiene miedo, pero ya nunca más se vuelve a tocar el sonido fuerte, ¿no? Ya nunca más. Pero como es un ser humano, de repente va a demorar eso. Así se podría haber eliminado ese miedo que tenía.
Es el miedo que teníamos, lamentablemente. El miedo irracional sí existe, pero eso lo vamos a estudiar posteriormente, señorita Claudia. Eso lo vamos a estudiar en trastorno de la personalidad. Muy bien. Esto es condicionamiento clásico, un condicionamiento basado en asociación de estímulos, ahí está, donde se aprenden conductas emocionales, por ejemplo, sobre todo reacciones emocionales, como el miedo, por ejemplo. Y ahora vamos a un condicionamiento más elaborado, que es el condicionamiento operante. La conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. O sea, en este caso, el animal o Albert también son sujetos pasivos. Miren, el perro esperaba que le traigan su comida o que le toquen la campana. Albert igual, ¿no? Albert esperaba que traigan el animalito o le toquen el sonido para que se ponga a llorar. Eso el señor Skinner lo cuestiona, que también es conductista, pero ese es neoconductismo ya. Condicionamiento operante ya es más neoconductismo. Entonces, Skinner dice que no, así no lo aprendemos. Que la conducta que vamos a aprender, porque sabemos que ellos dicen que aprendemos conductas, se desarrolla y mantiene por las consecuencias que producen el entorno. Por ejemplo, ese animal aprendió a bajar la palanca. Aprendió a bajar la palanca. Entonces, este animal no está esperando que le den comida, no. Él tiene que hacer una conducta que es bajar la palanca para recibir una bolita de comida. Tiene que hacer una conducta de bajar la palanca para recibir una bolita de comida. Entonces, ¿qué dice Skinner? Que la conducta se va a adquirir, o sea, bajar la palanca, y se va a desarrollar, y se va a mantener por las consecuencias que produce en el entorno. O sea, como baja la palanca y recibe comida, esa conducta se va a desarrollar, se va a mantener. Porque me da un reforzador, porque es comida. O sea, el sujeto interactúa con el entorno, el sujeto interactúa con el entorno. No es pasivo como en el caso del condicionamiento clásico. Interesante, ¿no? Y ahí plantea su famosa triple relación de contingencia. Triple, 3. Número 1, número 2 y número 3. Síganme haciendo preguntas, chicos, ¿no? Muy bien. En el caso de la caja de Skinner, esa es la famosa caja de Skinner, se va a dar la unidad de análisis llamada triple relación de contingencia, que es una unidad de análisis del comportamiento que interviene en el aprendizaje. Según esta propuesta, el condicionamiento operante dicen que el aprendizaje se da gracias a la triple relación de contingencia, donde hay un estímulo discriminativo. Creo que sí, Andrea. El estímulo discriminativo, que es una especie de señal o antecedente, mejor nos quedamos con antecedente, ahí está, el que inicia el condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que el animal ya sabía bajar la palanca, pero mientras no se prendía la luz, salta la luz, este animal, por más que bajara la palanca, no iba a recibir comida. Entonces, recién cuando se prendía la luz, el animal sabía que ya podía bajar la palanca. Entonces, la luz es el estímulo discriminativo, que es el antecedente al condicionamiento, la luz. Ojo, vamos con seres humanos. Estás pasando unos jóvenes y ven un letrero de una discoteca. Ese es el antecedente, ese sería el estímulo discriminativo. Pero vamos a la conducta del animal. El animal, cuando se prendía la luz, bajaba la palanca. Ahí está. Baja la palanca de la conducta correspondiente. Baja la palanca. En caso del ser humano, veía la propaganda de una discoteca, entra a bailar. Está bailando. Esa es la conducta, bailar. Estímulo consecuente. En el caso del animal, al bajar la palanca va a recibir una bolita de comida. Que es chiquita, sino que acá se ve como grande. O sea, consecuencias de una conducta, en este caso, recibir comida. En el caso del ser humano, tener nuevos amigos, intercambiarse tarjetas o número de celular, por ejemplo, número telefónico. Entonces, así se da el proceso de aprendizaje según el condicionamiento operante. No es una cuestión pasiva, sino activa del sujeto. El sujeto emite conductas, bailar, bajar la palanca, y aprende de acuerdo a las consecuencias que generan esas conductas. En este caso, recibir comida, en este caso, conocer nuevas amistades. Esa es triple relación de contingencia, ojo. Y de ahí pasamos a lo que es los principios de condicionamiento operante. Y ahí sí nos centramos un poquito más. Tenemos otra 1 y 5, vamos a correr. Nos quedan 20 minutos.
No, 15, 20, sí, 20 minutos, 21 minutos. Muy bien. El reforzamiento es un principio de condicionamiento operante que permite que la conducta aumente. Cuando hablamos de reforzamiento, queremos que la conducta aumente. Y cuando hablamos de castigo, queremos que la conducta disminuya. Disminuye. En cambio, cuando hablamos de extinción, queremos que la conducta desaparezca. Uy, no sé. Que la conducta desaparezca. Que ya no exista. Esa es extinción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de reforzamiento, la palabra reforzamiento, quiero que la conducta aumente, se siga presentando. Este puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de castigo, queremos que esta conducta disminuya. Y eso también puede ser positivo y negativo. Pero positivo y negativo no lo vamos a usar dentro de la parte ética. Ética no, sino de la parte aritmética. Positivo, cuando yo escucho la palabra reforzamiento positivo, es suma. Cuando escucho castigo positivo es suma. Aritmético, ahí está, suma, suma. Positivo es suma. Ahí está positivo. Pero si escucho reforzamiento negativo o castigo negativo, eso es resta, resta, resta. Negativo es quitar, restar. Ya, ojo, no es que el positivo es bueno y el negativo es malo. No, no es así. Eso es ético. No, no, no. Eso diferencia los chicos, ¿no? Estamos diciendo que positivo es suma y negativo es resta. No que positivo es bueno y negativo es malo. Ojo. Y recién entendemos en la otra parte. Vamos a hablar del reforzamiento positivo. En este caso del roedor, por ejemplo, se prende la luz, estímulo discriminativo, ahí está, se prende la luz del roedor, ¿ah? Baja la palanca, que es la conducta, respuesta operante, bajar la palanca, bajar la palanca. ¿Y qué obtiene? Obtiene comida, una bolita de comida. Ese es el premio que va a obtener por bajar la palanca. Eso es reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo, positivo es suma, suma un estímulo que es la comida, suma un estímulo. Este reforzamiento permite que la conducta aumente. El animal va a seguir bajando la palanca porque sabe que así recibe comida. Ese es reforzamiento positivo. Cuando una persona hace una conducta, esta persona recibe un premio, algo agradable, algo agradable. Por ejemplo, sacó 20, la mamá le regaló un dulce. ¿Para qué? Para que siga sacando 20. ¿Ves? Recibe un premio, un premio. Ese es reforzamiento positivo. ¿Por qué? ¿Por qué reforzamiento? Porque queremos que la conducta se siga presentando. La conducta se siga presentando. También el reforzamiento queremos que la conducta se siga presentando, ojo. Pero esto va a ser negativo. Negativo. Y negativo es resta. Es resta. A ver, con el rodador lo podemos hacer, mejor no. Con el rodador, aunque puede ser un poco exagerado. A ver, estímulo discriminativo, se prende la luz. Respuesta operante. eh, no, acá no se puede hacer con el animal. Sí, no se puede hacer con el animal. Vamos a hacer con una persona. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que Andrea, a ver, supongamos que Andrea no le gusta de repente. Ella tiene una tarea en su casa. Andrea tiene una tarea en su casa que es limpiar los servicios higiénicos. Supongamos que esa es su tarea, que no le gusta, obvio, ¿no? O sea, ¿quién le va a gustar limpiar los servicios higiénicos? Entonces, pero la señorita Andrea logró ingresar a la Universidad de San Marcos. Y el padre le va a hacer un reforzamiento negativo. Entonces, como ingresaste a la universidad, hija, a partir de ahora ya no vas a limpiar los servicios higiénicos. Nunca más. Entonces, reforzamiento negativo. Negativo es resta. Se le está restando algo desagradable, que era limpiar. ¿Con qué objetivo? Que las conductas como ella que ha tenido, que es ingresar, sacar buenas notas, etcétera, se sigan presentando. O sea, el reforzamiento, tanto positivo, permite que la conducta aumente, como negativo, permite que la conducta aumente. Puede ser positivo cuando por haber hecho algo bueno, se le va a dar un premio. O puede ser negativo por haber hecho algo bueno, se le va a quitar algo desagradable, que es en este caso limpiar los servicios, etcétera, ¿no? Eso es reforzamiento negativo. Por eso que acá está muy bien. Ayudaste a tu hermano con sus tareas. Así que ahora yo cargaré este peso. Ella o este niño se quitó una carga, resta, se quitó un estímulo que era desagradable. ¿Está clara la diferencia entre reforzamiento positivo y negativo? ¿Está claro o no? Dígame, chicos.
entre reforzamiento positivo y negativo. Antes que nos manden la hora. Dígame si está claro. ¿Sí? Y a Carla me dice que sí. ¿Quién más? Claudia, Camila. Recibir. Génesis. ¿Camila no está? Valeria dice que sí. Ya está claro, ¿no? Entre reforzamiento positivo y negativo. Pues yo voy a hacer varios ejemplos, ¿ah? Listo. Ya, muy bien. Continuamos. En el castigo queremos que la conducta disminuya, ¿cierto? Castigo queremos que la conducta disminuya. Ahí. En castigo positivo y en castigo negativo queremos que la conducta disminuya. Ahí. ¿Qué lo ponemos? Oye, ¿por qué no sale? Ya está. Queremos que la conducta disminuya. Ya, Camila, como no me haces preguntas. Muy bien, castigo positivo. Supongamos que estamos en la época de exámenes. Ese es el estímulo discriminativo. Fecha de exámenes. Primer examen. Conducta indeseable. Se sacó 0,5. Obvio que hay que castigarlo para sacar 0,5, ¿cierto? Un estudiante que se dedica a estudiar y se saca 0,5, hay que castigarlo. El alumno llega a su casa y la mamá, al enterarse que sacó 0,5, por ejemplo, le da un grito fuertísimo, ¿no? ¿Qué te has creído? Etcétera, ¿no? Entonces recibe, suma, positivo, suma, algo punitivo, algo desagradable, una llamada de atención, por ejemplo, un grito, por ejemplo, algo punitivo. Eso es castigo positivo. Positivo es sumar. ¿Qué está sumando? Un grito, una llamada de atención. ¿Por qué? Porque emitió una conducta desagradable o indeseable que es sacar 0,5. ¿Con qué objetivo? Que esta conducta disminuya, pues, que disminuya esa conducta de sacar 0,5. Entonces, ese es castigo positivo. ¿Por qué? Porque está suma un estímulo, en este caso, desagradable. Ahí está. Punitivo, desagradable. Se está sumando. Ese es castigo positivo. Ojo. Pero en el caso del castigo negativo, que también permite que la conducta disminuya, acá no. Acá es restar. Acá es sumar. Acá es sumar. Sumó un grito, un llamado de atención. Es algo punitivo, ¿no? No, acá es restar. Restar. Por ejemplo, época de exámenes. Hemos dicho estímulo discriminativo. Primer examen. Se sacó 0,5. Igual. Pero el padre le dice, ah, muy bien. A partir de ahora ya no vas a tener tu celular. O sea, le quita algo agradable, quitar, restar, algo agradable. Producto de haber hecho una conducta indeseable, bueno, sacarse los 5. Miren acá, positivo es que se le da algo feo y punitivo, un castigo, por ejemplo. Y negativo es, por haber hecho algo malo, se le quita algo agradable. Como por ejemplo en este niño, ¿no? Te dije que si no haces tu tarea, te quitaría tu tablet, por ejemplo, ¿no? Tu tablet. Ahora, yo voy a hacer ejemplos, a ver si se entendió, sobre reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Si te viene una pregunta en el examen de admisión, tú tienes que definir, oye, ¿esto qué cosa es? ¿Castigo o esto es reforzamiento? O sea, ¿por qué? Porque si tú te metes a las alternativas, ahí te va a decir reforzamiento positivo A, B, reforzamiento negativo, C, castigo positivo, D, castigo negativo y E, extinción. Que ahora lo vamos a explicar en qué consiste. Pero tú tienes que definir, o es castigo, o es reforzamiento, o es extinción. Porque si tú dices, para mí eso es castigo, profesor. Entonces te quedan dos alternativas nada más, pues, o positivo o negativo. No, no, profesor, para mí eso es reforzamiento, me quedan dos alternativas. No, no, para mí es extinción, me queda una alternativa, pues extinción. Listo, ahora yo voy a poner ejemplos y tú me vas a decir, ¿es castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo o refuerzo negativo? ¿Listo? Primer ejemplo, número 1. Ustedes me dicen qué cosa es, ¿ya? Número 1. Ahí va. Primer ejemplo, yo no lo voy a notar porque ya me gana la hora. Un profesor constantemente llegaba tarde a dictar clases en una universidad y a fin de mes le hacen un descuento en su sueldo. ¿Qué es eso? A fin de mes le hacen un descuento en su sueldo. ¿Qué cosa es eso? Vamos, Camila, vamos, Andrea, vamos, Antonio. Pregunta 1.
Rápido, escríbanme o háblenme como quieran. Rápido, que nos quedan 10 minutos. Un profesor llegaba tarde y a fin de mes le hacen un descuento en su sueldo. ¿Qué es eso? Castigo. Mire, ve cómo se equivocan. Sofía dice que es positivo. Es castigo negativo. ¿Por qué es negativo, Sofía? Porque le están quitando algo agradable, que es su sueldo, pues. Es castigo negativo. ¿Ves, Sofía? Castigo negativo. No te preocupes. Podemos equivocarnos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo no voy a poner acá ni castigo nada para que no te equivoques, ¿ya? Anota el ejemplo. Un niño estaba jugando en su sala. Vamos con la pregunta número 2. Un niño estaba jugando en su sala y él, por curioso, mete los dedos en el toma corriente y recibe una descarga eléctrica. ¿Qué es eso? Muy bien, Andrea. Estaba jugando y recibe una descarga eléctrica. Pregunta 2. Rápido, chicos, vamos, no anda la hora. ¿Qué es eso? Respóndanme. Andrea ya me respondió. Sigan, sigan, sigan. Solo Andrea. Andrea, ya está. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, chicos. Solamente Andrea me ha respondido. Creo que está lento el internet. Pero Andrea lo ha hecho muy bien. Es castigo positivo. Ahí está. Ya me llegó de Noemí, de Carla. Castigo positivo. Ya, otro ejemplo. Vamos al ejemplo número 3. Antes que nos ganen la hora. Muy bien. Vamos al ejemplo 3. Ah, me está escribiendo Mía. En el ejemplo, no, estamos viendo, Mía, ¿a qué pregunta te refieres? Porque si es positivo la pregunta 2. La pregunta 2 es positivo, castigo positivo. No sé a qué pregunta te refieres, Mía. Escríbeme, escríbeme. Muy bien. Pregunta 3. Pregunta 3. Ah, ojo. Mía, escríbeme a qué pregunta te refieres. Ya mandé pregunta 3. Escuchen la pregunta. Ya, escuchen, ¿no? Por haber obtenido la máxima nota en su salón de clases. Ah, ya, ahorita lo explico, mía. Por haber obtenido la mayor nota en su salón de clases, a Lucero, sus padres lo llevaron de viaje al extranjero. ¿Qué es eso? Gracias, Yumit. Está respondiendo a Mía. Por haber tenido las mejores notas en el salón, a Lucero, que es una estudiante, la llevaron de viaje al extranjero. ¿Qué es eso? Vamos, chicos. Responden. Mía, ahí está la respuesta. Sí, el castigo es violencia, es, claro, es sumar un estímulo desagradable, un golpe, un grito. Eso es violencia, sí, pero se llama castigo positivo. Pero ya estamos viendo en esta máquina que estás viendo, en la imagen que estás viendo, en la diapositiva, que positivo es suma. No es cuestión ética. No es que está mal, está bueno. Muy bien, es un reforzamiento positivo. Listo, seguimos. Otra pregunta, pregunta 4. Pregunta 4. Pregunta 4. A ver. Un chofer estaba manejando a alta velocidad y al ser intervenido por el policía de tránsito, le retienen su brevete. Le retienen su brevete. ¿Sí me escuchan, chicos? Le retiene su brevete. ¿Qué sería eso? Le retienen el brevete. Un profesor, un chofer estaba manejando a alta velocidad y el chofer y el policía lo detiene y le quita su brevete. Esa es pregunta 4, creo, ¿no? Está muy lento mi internet. Estaba manejando a alta velocidad y le quitan su brevete. ¿Qué sería eso? Escríbanme, chicos, o háblenme como quieran.
Nos quedan 6 minutos. Es un castigo negativo. Muy bien, porque le está quitando su brevete, pues está quitando algo agradable. Ahora, voy a hacer una pregunta, está muy bien, ¿ah? Si esta pregunta que yo voy a hacer, usted piénselo bien, no se manden muy rápido, que los chicos del día de ayer, del 129, se mandaron. Piénselo bien, no se manden tan rápido. Esta es la pregunta número 5 ya, creo que sí, ¿no? Ya está. Voy a hacer una pregunta que es un poco más difícil, y si ustedes entendieron los principios de condicionamiento es porque ya está claro. Ya, a ver, listo, ahí va la pregunta. Un señor estaba viajando en un ómnibus en época de verano y sentía mucho calor. Como sentía mucho calor, él abre la ventana para que entre aire y se refresque. Se le apagó su micrófono. El profesor está muteado. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí me escuchan, ¿no? Ya. ¿Me escuchan, no? Hablen, Sí, hablen. profesor. Ya, nos Sí, quedan 2 profe. minutos. Ya estábamos en la pregunta número 5, gracias. En la pregunta número 5 es la siguiente, a ver. Un señor estaba viajando en verano en un ómnibus donde había mucho calor. Y como había mucho calor, abrió la ventana para que entre el aire y se refresque. ¿Eso qué cosa es? Para que entre el aire y se refresque. ¿Qué cosa es eso? Piénsalo, nos queda 1 minuto y medio. ¿Qué sería eso? Díganme. Ya me están escribiendo. Profesor, ¿podría ser reforzamiento positivo? Ya, pero esa es tu clave. La clave es reforzamiento negativo. ¿Por qué negativo? Porque ese señor se está quitando algo desagradable que es el calor. Entonces, reforzamiento negativo. Igual sería lo mismo reforzamiento negativo
Muy bien, Valeria. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un cólicos y se toma una pastilla, entonces él se está haciendo un reforzamiento negativo porque se está quitando el dolor de estómago que está teniendo. Es reforzamiento negativo. Hay que estudiar ese tema porque eso va a venir en el examen. Y el día y está las diferencias en ambas condicionamientos. Ya con eso terminamos. Y mañana retomamos esto y continuamos con el condicionamiento cognitivo, perdón, con el aprendizaje cognitivo. Condicionamiento clásico está conducta respondiente. Es muy pasivo la del sujeto. Los estímulos afectan al sujeto y se aprende por asociación de estímulos. En cambio, el operante, con Skinner, es más activo el sujeto. Hay una conducta operante. El sujeto actúa y modifica el ambiente. Y se aprende por las consecuencias. No creo, Claudia. Vamos a hacer mañana más ejemplos, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos mañana temprano, ¿ah? No lleguen tarde. Miren, son 50, mañana tienen que estar todos a las 8 en punto. Yo entro a las 5 para las 8. Chao, chicos, cuídense. Chao, cuídense. Chao.
Buenas tardes, jovencitos, muy buenas tardes. Por favor, bueno, confírmame si me puedes escuchar, si se visualiza lo que acabo de compartir, ¿ya? Mil disculpas por los minutos de retraso. Disculpa por los minutos. ¿Se escucha, Buenas por favor? tardes, profesor. Sí se escucha. Ya, gracias, ya. Disculpa por los minutos de retraso, ¿ya? A ver, jovencitos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la electrostática, que tiene que ver con las fuerzas, las cargas, la fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, por acá, cuando nosotros, a ver, dame un segundo, listo. Cuando nosotros hablamos de fuerza eléctrica, las fuerzas eléctricas se dan más que todo a nivel microscópico, ¿no? Entre cargas. En el dibujo de la izquierda, puedes observar una fuerza de atracción, ¿no? Las cargas se atraen, producto de que una de ellas es positiva y la otra es negativa. Entonces acá existe una fuerza de atracción. Es diferente en un instante cuando las esferitas, en este caso, se alejan o se repelen, ¿no? Para que exista una fuerza de repulsión, las cargas deben de tener el mismo signo. Puede ser positivos positivos o negativo negativo, ¿no? Para que entre ellos exista una fuerza, en este caso, de repulsión. Entonces, el primero, tenemos una fuerza de atracción, discúlpame, y en el segundo, una fuerza de repulsión. Se atrae y se repele. Ahora, con respecto a campo eléctrico, el campo eléctrico es toda región que rodea a toda carga. Y debido a ese campo eléctrico es que surgen las fuerzas eléctricas, ¿no? Debido al campo eléctrico. Puedes observar ahí que una carga negativa presenta a su alrededor un campo eléctrico, ¿no? Que es toda región que rodea toda carga. Ahora, cuando hablamos de carga eléctrica, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga es una magnitud física escalar. La carga me va a indicar la cantidad o el número de electrones que posee en exceso o defecto un cuerpo, ¿no? Y debido a ello existen dos tipos de carga, la carga positiva y la carga negativa. Carga positiva y negativa. Acá podemos observar vidrio caucho, entre ellos existe una fuerza de atracción, ellos se atraen, o vidrio vidrio, entre ellos se repelen. Y lo mismo sucede con caucho y caucho. Ellos se repelen. Ahora, con respecto a la ley de la conservación de la carga eléctrica, se dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo hacia otro, ¿no? Hay una transferencia, en este caso, de carga, ¿no? Y toda esa carga permanece constante. O sea, quiere decir que
Entonces, quiere decir que la carga que hay al inicio siempre va a ser igual a la carga que hay al final, ¿no? Ocurre un ordenamiento de cargas. No, la carga se mantiene constante. Ahora, para hablar de cuantización de la carga eléctrica, ¿no? Para hablar de cuantización de la carga eléctrica, por acá consideremos, en primer lugar, lo siguiente, ¿ya? Veamos primero qué se entiende por cuerpo neutro. ¿Qué es un cuerpo neutro? ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo neutro? Se dice que un cuerpo es neutro cuando la cantidad de protones o la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa. Entonces ahí puedes observar que el número de electrones es igual al número de protones. Si la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, entonces el cuerpo es neutro y la carga total vale cero, ¿no? La carga total vale cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si un cuerpo gana electrones, ¿qué sucede si un cuerpo gana? ¿Qué es lo que pasa si un cuerpo gana electrones? Si yo considero al cuerpo inicialmente neutro, 4 cargas positivas, y por acá considero 4 cargas negativas. Ahí la carga total vale cero, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que sucede si ese cuerpo, por acá le agregamos un electrón, 2 electrones, 3 electrones? O sea, ¿qué pasa si este cuerpo gana electrones? A esos 3 electrones yo los voy a ubicar por acá, como puedes observar. Entonces tú te puedes dar cuenta que el número de electrones ahora va a ser mayor que el número de protones, o sea, hay más carga negativa. Entonces acá existe un exceso de electrones. Hay más cantidad de carga negativa. Entonces el cuerpo quedará cargado con signo negativo, ¿no? El cuerpo quedará cargado con signo negativo. Vas a disculpar, lo que pasa es que estoy con un poco de tos. Ahora, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué sucede si un cuerpo, qué es lo que pasa ahora si un cuerpo pierde electrones? ¿Qué pasa ahora si el cuerpo pierde electrones? Si yo lo considero de nuevo neutro, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Ahí sabes que la carga total vale cero, ¿sí o no? Pero resulta que a ese cuerpo nosotros le vamos a quitar. Vamos a quitarle 3 electrones, ¿no? Le vamos a quitar 3 electrones. Pierde electrones. Le voy a quitar 3. No, le voy a quitar 3. 1, 2, 3, como puedes observar ahí. No, le he quitado 3 electrones.
Entonces, si le he quitado 3 electrones, tú ahora te puedes dar cuenta que el número de electrones es menor que el número de protones. O sea, existe un defecto. Defecto de defecto de electrones. Hay menos cantidad de carga negativa, ¿no? Hay menos carga negativa. Entonces el cuerpo queda cargado con signo positivo. Entonces, resumiendo, un cuerpo es neutro cuando la carga es cero. Si un cuerpo gana electrones, queda cargado con signo negativo. Si un cuerpo pierde electrones, queda cargado con signo positivo. Ahora, acá solamente se habla de ganancia o pérdida de electrones, por el simple hecho de que los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo. Ya se encuentra orbitando alrededor del núcleo. Ahora, esa carga que tú estás observando, esa carga Q que estás observando, ¿de qué va a depender? Va a depender, por supuesto, de la ganancia o pérdida de electrones. O sea, depende de la carga del electrón y de la cantidad de electrones ganados o perdidos. Pero acá es más o menos. ¿Cuándo será positivo? Lo tienes ahí en pantalla. Cuando el cuerpo pierde electrones, ¿no? Positivo, cuando el cuerpo pierde electrones. Y negativo, cuando el cuerpo gana electrones. Ahora, ¿quién es E? Es la magnitud de la carga eléctrica. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Y quién es N? N es el número de electrones que gana o pierde un cuerpo. Puede ganar o perder 1, ganar o perder 2, ganar o perder 3. O sea, toma todos los valores enteros. ¿Ya? Puedes tomar nota ahí esa parte antes que lo borre. Ya, a ver, recuerda que solamente se habla de ganancia o pérdida de electrones. Ojo, ganancia o pérdida de electrones. Acá solamente el cuerpo o bien gana o pierde electrones. O sea, no hablamos nada de protones. Continuamos. Ya voy a borrar esa parte, ¿ya? A ver, veamos lo que ya has tomado nota, me imagino. Borramos ello. Acá tiene lo que te he explicado, ¿no? La cuantización de la carga, la magnitud de la carga que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero. Se dice que la carga está cuantizada. En presente que esto de acá viene a ser un milicoulomb, ¿no? Son cantidades microscópicas, ¿ya? Milicoulomb, que equivale, dice la -3. Él es microcoulomb, nanocoulomb, y por último él es picocoulomb.
Son cantidades, en este caso, microscópicas. ¿Ya? Cantidades microscópicas. En algunos problemas vas a tener 3 microcoulomb, ¿no? Que no es otra cosa que 3 por 10 a la menos 6 coulomb. A ver. Con respecto a la ley de Coulomb, si tenemos dos cargas, ya sean del mismo signo o signos diferentes, separados una distancia, para cargas de signos diferentes existe una fuerza de atracción. Para cargas de signos iguales, entre ellos existe una fuerza de repulsión. Ellos se repelen con una fuerza cuya magnitud es la misma. Pero la pregunta es, ¿cómo determino esa fuerza eléctrica? La magnitud, ¿de qué va a depender? Esa fuerza es proporcional al producto de cargas, ojo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ojo que esa distancia tiene que estar en el sistema internacional, o sea, en metros, y todo multiplicado por una constante llamada constante eléctrica. Ahora, si la carga es negativa, se considera positivo, ¿no? Porque si tú le colocas el signo, digamos, menos Q, tendrías una fuerza negativa, pero no existe fuerza negativa. Por eso, en este tema de fuerza eléctrica, si la carga es positiva, tú tienes que considerarlo, perdón, si la carga es negativa, tienes que considerarlo con signo positivo. Y bastante cuidado, que la distancia de separación de dichas cargas tiene que estar expresado en metros. Digamos que la distancia es 3 centímetros. Tú sabes perfectamente que en 1 metro hay 100 centímetros, ¿sí o no? Ese 10 al cuadrado al numerador con signo con exponente negativo. Quiere decir que si tú tienes la distancia en centímetros y lo quieres expresar a metros, solamente le vas a multiplicar por 10 a la menos 2. Solamente le multiplicas por 10 a la menos 2. Y esa parte ya es conversión. Y el valor de K es la constante eléctrica que tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Ahora, esas fuerzas de acción, esas fuerzas de repulsión o de atracción son un tipo de fuerza de acción y reacción, ¿no? Además, actúan en una misma línea de acción. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un conjunto de cargas? Carga 1 positiva, carga 2 negativa, carga 3 positiva. Hay una separación entre la carga 1 y la carga 2. De igual manera, una separación entre la carga 1 y la carga 3 y una distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3. Ahora, se desea determinar la fuerza eléctrica sobre la carga Q3. Si yo tengo una carga positiva y una carga positiva, entre ellos existe una fuerza de repulsión que tiene dirección diagonal hacia la derecha. Una fuerza 1, que es la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. Pero entre la carga 3 y la carga 2, ellos se atraen con una fuerza 2. Entonces, se ha determinado la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3. Y sobre esa carga 3, como tú puedes observar, actúan dos vectores, ¿no? La fuerza F1 y la fuerza F2. Ahora, si yo quiero calcular la fuerza resultante, ¿recuerdas el tema de vectores? Tienes que trazar paralelas a dichos vectores. Una paralela a la fuerza F1
y otra paralela a la fuerza F2. He formado un paralelogramo. La suma de esos dos vectores me da otro vector que se encuentra en la diagonal. Ese vector que estás observando es la suma de la fuerza F1 más la fuerza F2. Hablar de campo eléctrico, se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva, cuando se sitúa en una región, experimenta una fuerza eléctrica. Imagínate, hagamos una semejanza entre la Tierra, tengo la Tierra, y digamos un satélite que se encuentra a una altura h de masa m. Entre ellos dos, entre esos dos cuerpos, la Tierra y el satélite, existe una fuerza de atracción, que es una fuerza de gravedad. Como existe esa fuerza gravitacional entre esos dos cuerpos, entonces quiere decir que va a existir una aceleración de la gravedad, ¿no? Existe una aceleración de la gravedad. Lo mismo lo podemos relacionar a nivel microscópico. A nivel microscópico, tengo una carga negativa, un electrón, y tengo un protón. Entre ellos dos también existe una fuerza de atracción, pero es una fuerza eléctrica. Entonces, si tenemos una fuerza eléctrica, quiere decir de que la carga presenta un campo eléctrico. Existe un campo eléctrico, ¿no? Existe un campo eléctrico, ¿no? Es una semejanza. ¿Y ese campo eléctrico cómo se determina? Como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La fuerza se mide en Newton, la carga se mide en Coulomb. La unidad del campo eléctrico es el Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Campo eléctrico de una carga puntual. Si yo tengo una carga positiva y se desea determinar el campo eléctrico a una cierta distancia de la carga, resulta que si la carga es positiva, el vector intensidad de campo eléctrico es un vector saliente de la carga, o sea, apunta hacia la derecha. ¿Y cómo lo determinamos? Constante magnitud de la carga entre la distancia al cuadrado, ¿no? Para una carga positiva, el vector intensidad de campo eléctrico es un vector saliente. Pero ¿qué pasaría si la carga fuese negativa? Si la carga es negativa, el vector intensidad de campo eléctrico es un vector que ingresa la carga. Tiene esa dirección. Entonces ya sabes, carga positiva, el campo eléctrico sale, carga negativa, el campo eléctrico ingresa.
Profesor, ¿el punto P siempre va a ser positivo? A ver, jovencitos. Eh, a ver, mil disculpas por los inconvenientes, ¿ya? A ver, te comentaba que si la carga es positiva, el campo eléctrico en el punto P sale. Para una carga negativa, el campo eléctrico ingresa, ingresa la carga, ¿ya? Ahora, siempre el campo eléctrico va a ser positivo en el resultado, ¿no? Porque va a depender del valor absoluto de la carga. Si la carga es negativa, lo vas a tomar como positivo. Si yo tuviese dos cargas, una positiva y la otra negativa, y deseo determinar el campo eléctrico en ese punto, fíjate bien, para la carga 1, el campo eléctrico es saliente. Como puedes observar ahí, ¿no? Pero para la carga 2, que es negativo, el campo eléctrico es entrante. Tengo dos vectores. La suma de esos dos vectores me da otro vector, utilizando el método de paralelogramo. Trazamos paralelas a ambos vectores. Y el campo eléctrico resultante se encuentra en la diagonal. Es la suma, ¿no? Del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Lo que respecta a líneas de fuerza de campo eléctrico para una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son líneas salientes. Eso es para una carga positiva. Observa bien, las líneas de campo salen. Pero para una carga negativa, las líneas de campo eléctrico son líneas entrantes. Se dice que el campo eléctrico diverge, que cuando es negativo el campo eléctrico converge. Ahora, esas líneas de campo eléctrico nunca se van a cortar, ¿no? Si yo tengo el que es un campo eléctrico y por acá tengo otro campo eléctrico, esto no ocurre, ¿no? Nunca se cortan, ¿ya? Pueden tener solamente, puedo decir que es un campo eléctrico homogéneo, ¿no? Lo que estás observando son líneas paralelas, nunca se van a cortar, ¿ya? No va a ocurrir esto, ¿ya? Eso no ocurre. Y además esas líneas de fuerza que salen de la carga va a ser proporcional a dicha carga, ¿no? El número de líneas de fuerza que salen de una carga positiva o ingresan a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Y eso se mantiene constante. Ahí puedes observar algunas líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva, ¿no? Digamos que esta es la carga positiva. Sale una cierta cantidad y por acá a la carga negativa, por ahí va a aparecer, ingresan. Ahí está, ¿no? Una cierta cantidad. Y eso siempre se mantiene constante. ¿Qué sucede si tengo un campo eléctrico homogéneo?
Puedes observar ahí que el campo eléctrico homogéneo tiene una dirección hacia abajo, va de más a menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y dentro de ese campo eléctrico homogéneo, nosotros ubicamos una carga positiva. ¿Qué pasa si tenemos una carga positiva? Si la carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, o sea, apunta hacia abajo. Y esa fuerza eléctrica es E por Q. Campo eléctrico multiplicado por la carga. Es todo lo contrario. Si dentro de un campo eléctrico homogéneo tenemos una carga negativa y la carga es negativa, la fuerza eléctrica tiene dirección contraria al campo eléctrico. O sea, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba, que también se determina como la magnitud de la carga por la magnitud del campo eléctrico. Cuando nosotros hablamos de energía potencial eléctrica, si nosotros tenemos dos cargas separadas a una cierta distancia, como puedes observar ahí, la carga Q y la carga Q sub 0, separadas a una distancia R, entonces la energía potencial eléctrica se determina como la constante eléctrica K por el producto de cargas dividido entre la distancia. Pero ten bastante cuidado que la distancia tiene que medirse en metros en el sistema internacional, ¿no? Y además, acá en lo que corresponde a energía potencial eléctrica, se considera los signos de la carga. Quiere decir que si la carga es positiva, la energía va a ser positivo. Si la carga es negativa, tenemos una energía negativa. Por eso acá consideramos los valores algebraicos de las cargas. Y recuerda que la constante K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado, ¿no? Se le llama constante eléctrica. Ahora, si tenemos tres cargas, carga 1, carga 2, carga 3, entre la carga 1 y 2 hay una separación R12. Entre la carga 2, 3 están separadas una distancia R2, 3. Y la separación entre la carga 1, 3, bueno, R1, 3. Se desea determinar la energía potencial para ese conjunto de cargas. Entonces, la energía potencial es la energía entre la carga 1, 2, más la energía entre la carga 2, 3, más la energía potencial entre la carga 3, 1 o 1, 3, ¿no? A eso se le llama la energía potencial eléctrica total de ese conjunto de cargas, que en este caso son 3, ¿no? Y siempre recuerda que la energía se calcula como la constante por el producto de cargas entre la distancia. Entre la distancia, ojo, entre la distancia.
Con respecto a una fuerza externa, si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración una... O sea, desde el infinito se traslada una carga mediante una fuerza externa a velocidad constante. O sea, quiere decir que está en equilibrio. Y ese trabajo realizado por la fuerza no es otra cosa que la variación de la energía potencial eléctrica, ¿no? La energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ahora, con respecto al potencial eléctrico, el potencial eléctrico es una magnitud física escalar. Ese potencial eléctrico se define como la energía por unidad de carga de prueba. Y esa carga de prueba siempre se le considera positiva. Y es una carga muy pequeña. La unidad de potencial en el sistema internacional es el voltio. Por acá observamos que desde el infinito se traslada una carga de prueba, ¿no?, mediante una fuerza externa y se le traslada muy lentamente, o sea, a velocidad constante. Quiere decir que se encuentra en equilibrio, ¿no? Se traslada a velocidad constante. Ahora, resulta que en el punto muy lejano, en un punto muy lejano, esa energía potencial vale cero, ¿no? La energía potencial vale cero. Entonces, el potencial también vale cero. Se traslada muy lentamente mediante una fuerza externa, ¿no? Mediante esta fuerza externa. Pero como se traslada lentamente, quiere decir que a velocidad constante es porque se encuentra en equilibrio. Entonces resulta que esa fuerza externa en magnitud es igual a la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica entre esas dos cargas positivas. Y la carga se ubica en una posición final, donde presenta un potencial final V y a la vez una energía potencial. Ahora, si se desea determinar el potencial eléctrico debido a una carga positiva a una cierta distancia, ¿no?, se tiene una carga positiva, se desea determinar el potencial a una distancia P de la carga. ¿Cómo se determina el potencial? Como la constante por la carga es positiva, dividido entre la distancia. ¿Y qué pasaría si la carga es negativa? De la misma manera, el potencial es constante por la carga, constante, pero la carga es negativa, entre R. Te va a quedar menos constante Q entre R. O sea, quiere decir que en el tema de potencial eléctrico, nosotros consideramos el signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial será positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. En este tema de potencial eléctrico, sí consideramos el signo de la carga. Tenemos una carga 1, una carga 2. Se desea determinar el potencial en el punto P, o el potencial total, ¿no? El potencial en P o potencial total se debe al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. ¿Cómo determino potencial? Constante carga entre distancia. A eso se refiere con potencial total. En una gráfica, en función del potencial, en función de la distancia, para una carga positiva, la gráfica más o menos tiene esta forma, ¿no? Ese es un potencial repulsivo para una carga positiva, ¿no? Va a descender.
Pero para una carga negativo, la gráfica más o menos tiene esa forma, ¿no? Conforme aumenta R, el potencial cada vez va aumentando también. Ese es para una carga negativa. Esa es la parte de la teoría, ¿ya? Ya, entonces, veamos los problemas. Ya, dame un par de segundos, por favor. A ver, ahí tenemos los problemas. Como puede visualizar, ¿ya? Ya, veamos la pregunta número 1. ¿Qué cantidad de electrones en exceso debe tener un cuerpo inicialmente eléctricamente neutro para obtener en un proceso de electrización una cantidad de -40? O sea, nosotros sabemos que la carga, esa carga, es la carga del electrón en valor absoluto por el número de electrones, ¿sí o no? Pero existe un exceso de electrones. Exceso. O sea que va a ser negativo, pues, ¿no? Exceso quiere decir que el cuerpo queda cargado con signo negativo. Pero por dato, esa carga es -40 microcoulomb, 40 por 10 a la -6. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la -19 por n. Cancelas el menos, te queda 4 por 10 a la -5, eso es matemática. A la derecha, 1,6 por 10 a la -19, ¿sí o no? Lo puedo expresar como 16 por 10 a la -20 por n. Simplificas, cuarta 1, cuarta 4, un cuarto, que es 0,25 por 10 a la 15, que lo podemos expresar como 2,5 por 10 a la 14 electrones. Esa es la cantidad de electrones en exceso. ¿Ya? Esa es la cantidad de electrones en exceso. Ya. Esa es la pregunta número 1, ¿ya? ¿Ya, jovencitos? Esa es la pregunta 1. Veamos
La pregunta 2. Dos esferas cargadas eléctricamente se atraen con una fuerza de módulo 40. Se atraen. A ver, ve revisándolo mientras tenemos unos minutos de receso, ¿ya? Después continuamos. Gracias.